Bienvenidos a todos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos metemos en un tema bastante delicado, ¿eh? La posibilidad de un genocidio en Gaza. Y lo que es aún más sorprendente, lo vemos desde la perspectiva del mismísimo Papa Francisco. Sí, un tema complejo, sin duda. Un tema que requiere un análisis muy cuidadoso y objetivo, por supuesto. Totalmente. Nuestra fuente principal, para que se ubiquen, es un extracto del nuevo libro del Papa, La esperanza no defrauda nunca. En este libro, él aborda la crisis en Gaza. Y lo que ha causado tanto revuelo es que el Papa mismo, pide una investigación para determinar si Israel está cometiendo actos de genocidio. Una declaración, sin duda, que ha puesto este tema en el centro del debate a nivel internacional. Exactamente. Y nuestra misión en esta inmersión, pues, es comprender las razones, ¿no?, que llevan al Papa a plantear esta posibilidad. Y por supuesto, nos basaremos en lo que él mismo expone en su libro. Claro, es crucial que abordemos este tema con responsabilidad, ¿verdad? Sin perder de vista la complejidad del conflicto y la sensibilidad que despierta. Por supuesto, totalmente de acuerdo. En el libro, el Papa afirma, y cito textual: según algunos expertos, lo que está sucediendo en Gaza tiene características de genocidio. ¿Qué opinas tú de esta afirmación? Bueno, es una afirmación bastante contundente, ¿no? Una afirmación que nos obliga a recordar la definición de genocidio según el derecho internacional. Para que se considere genocidio, debe existir la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo, ya sea nacional, étnico, racial o religioso. Entonces, la clave está en la intencionalidad, ¿cierto? Exactamente. Y eso es lo que hace que esta situación sea tan compleja. Determinar la intención detrás de las acciones, es un desafío enorme. El Papa continúa diciendo, y cito de nuevo: pienso sobre todo en quién deja Gaza en medio de la carestía que ha golpeado a los hermanos palestinos, frente a la dificultad de hacer llegar comida y ayuda en su territorio. Podríamos interpretar esto como una señal de esa intencionalidad. Es un punto interesante. El Papa señala la dificultad para que la ayuda humanitaria llegue a Gaza, ¿no? Entonces, la pregunta es: ¿podría considerarse esto como un acto deliberado para dañar a la población palestina? Para responder a esa pregunta, tendríamos que analizar a fondo las políticas que rodean el conflicto y las circunstancias que impiden el acceso a esa ayuda. Claro, hay muchos factores que debemos considerar. Y luego el Papa menciona algo que me ha dejado pensando, dice: las puertas abiertas de naciones como Jordania o el Líbano, que siguen siendo salvación para millones de personas que huyen de los conflictos de la zona. ¿Qué implicaciones tiene esto en el contexto de una posible acusación de genocidio? Es una buena pregunta, una pregunta muy interesante. El Papa parece sugerir, ¿no?, que la posibilidad de escapar a países vecinos podría atenuar la gravedad de la situación. Sin embargo, es importante recordar que el desplazamiento forzado también genera un enorme sufrimiento, no solo por el desarraigo que conlleva, sino también por las condiciones precarias que a menudo enfrentan los refugiados. O sea que la posibilidad de escapar no niega el sufrimiento de la población que permanece en Gaza. Exactamente. Y además nos plantea una pregunta crucial. ¿Cómo se puede considerar el desplazamiento forzado como un factor a la hora de evaluar una posible situación de genocidio? Es una pregunta que nos lleva a terrenos legales y éticos bastante complejos. Pero antes de profundizar en eso, volvamos a la propuesta central del Papa. Él hace un llamado a una investigación exhaustiva para determinar si la situación en Gaza cumple con la definición legal de genocidio. ¿Cómo te imaginas una investigación de este tipo? Bueno, para empezar, tendría que ser llevada a cabo por una entidad independiente, ¿no? Una entidad imparcial, con acceso a información y testimonios de todas las partes involucradas. Se necesitaría recopilar pruebas, analizar el contexto histórico y políticos y aplicar las leyes internacionales que definen el genocidio. Sin duda, un proceso complejo y delicado. ¿Crees que sería posible realizar una investigación así de forma objetiva, considerando, claro, las sensibilidades políticas que rodean al conflicto? Es un gran desafío, sin duda. Habría que superar muchos obstáculos para garantizar la imparcialidad de la investigación y, por supuesto, la credibilidad de sus conclusiones. Y si la investigación confirmara la existencia de actos de genocidio en Gaza, ¿qué implicaciones tendría esto para la comunidad internacional? Bueno, sería un punto de inflexión, ¿no? Un punto de inflexión en la historia del conflicto. Obligaría a la comunidad internacional a tomar medidas contundentes para detenerlo. ¿Qué tipo de medidas? Bueno, podría implicar desde sanciones económicas a los responsables hasta la intervención militar para proteger a la población civil. También se podría recurrir a la creación de tribunales internacionales para juzgar a los culpables. Son decisiones con un gran peso político y ético, sin duda. ¿Cómo crees que se podría conciliar la búsqueda de justicia
con la necesidad de paz y seguridad para todas las partes? Esa es la gran pregunta, y no tiene una respuesta fácil. Lo que sí está claro es que la comunidad internacional tendría que actuar con responsabilidad, ¿verdad? Y buscar soluciones que garanticen la protección de los derechos humanos y la construcción de una paz duradera. Y volviendo al libro del Papa, más allá del tema específico de Gaza, ¿qué otras reflexiones nos deja sobre la realidad global? Porque él no se limita a denunciar la situación, sino que también propone acciones concretas. Sí, el Papa nos invita a mirar más allá de nuestras fronteras, a reconocer la interconexión de los problemas que enfrentamos como humanidad. Nos habla de la necesidad de construir una cultura de la solidaridad, la compasión y la justicia social. En ese sentido, ¿crees que hay alguna conexión entre la postura del Papa sobre la justicia económica y sus preocupaciones sobre Gaza? Sin duda. El Papa aboga por una globalización de la caridad y la cooperación. Denuncia las condiciones comerciales desiguales entre países ricos y pobres. Es posible que vea en la situación de Gaza un reflejo de estas desigualdades y de la falta de solidaridad global. Es una perspectiva interesante que nos lleva a reflexionar sobre las causas profundas del conflicto y la responsabilidad de la comunidad internacional. Pero antes de seguir por ese camino, creo que es un buen momento para tomar un respiro y retomar este apasionante análisis en la próxima parte de nuestra inmersión. No se la pierdan. Bueno, retomamos nuestra inmersión. Y creo que es crucial, ¿no? Profundizar en la complejidad del concepto de genocidio. No se trata solo de la pérdida de vida, sino también de la aniquilación. La aniquilación sistemática de la cultura, la identidad y las condiciones de vida de un grupo. Es decir, que el daño va más allá de lo físico. Deja una huella profunda en el tejido social, en el tejido cultural de un pueblo. Exactamente. Y al usar la palabra genocidio, el Papa no solo busca encender las alarmas, ¿verdad?, sobre la situación actual, sino que nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad moral como comunidad global. Nos coloca frente a un espejo, digamos. Nos obliga a preguntarnos si estamos haciendo lo suficiente para proteger a la población civil en Gaza. Precisamente. Más allá de la complejidad legal, la pregunta fundamental es: ¿estamos siendo indiferentes ante el sufrimiento humano? Y el Papa no se queda solo en la denuncia, ¿no? Él también propone acciones concretas. En su libro aboga por la humanización de las condiciones de los inmigrantes e insta a involucrar a los países de origen en un círculo virtuoso de crecimiento económico y paz. Es una visión, ¿no?, que busca soluciones a largo plazo. Soluciones que abordan las causas profundas del conflicto y de la migración forzada. En lugar de simplemente paliar las consecuencias, busca construir un futuro más justo, un futuro más equitativo para todos. Exacto. Y para lograr eso, el Papa hace una crítica contundente al actual sistema económico global, denunciando las condiciones comerciales desiguales y la explotación de los recursos naturales de los países pobres. Es interesante que menciones eso, porque en su libro el Papa hace referencia a la obra de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. ¿Por qué crees que hace esa conexión? Es una referencia muy significativa, ¿no? La obra de Galeano denuncia la historia de explotación colonial en América Latina y cómo esa historia se perpetúa en el presente. Se perpetúa a través de mecanismos económicos y políticos. ¿Y cómo se relaciona esto con la situación en Gaza? El Papa parece sugerir que hay un paralelismo, ¿no? Un paralelismo entre la explotación histórica de América Latina y la situación actual en Gaza, que en ambos casos hay un desequilibrio de poder y una injusticia estructural que perpetúa la pobreza, que perpetúa el sufrimiento. Es una perspectiva que nos invita a analizar la situación en Gaza dentro de un contexto histórico, un contexto global, a comprender cómo las estructuras de poder y las desigualdades a nivel mundial contribuyen a la crisis humanitaria que vive la población palestina. Exactamente. No podemos olvidar la historia del conflicto palestino-israelí, las políticas de ocupación, el bloqueo a Gaza, la desigualdad en la distribución de los recursos. Son factores que han generado un profundo resentimiento, ¿no? Y que en cierto modo alimentan el ciclo de violencia. Y es en este punto donde la propuesta del Papa cobra aún más fuerza. La globalización de la caridad, la cooperación, el respeto a los derechos humanos, la búsqueda de la paz, la justicia social, son principios fundamentales para construir un mundo más humano. Principios que nos interpelan a todos, ¿no? Más allá de nuestras creencias religiosas, de nuestras posiciones políticas, la situación en Gaza nos exige una respuesta ética y comprometida. Una respuesta que no se limite a la condena, sino que se traduzca en acciones concretas, acciones para aliviar el sufrimiento humano y construir un futuro más justo para todos. Y que nos lleve a cuestionar las estructuras de poder, los sistemas que perpetúan la desigualdad, la violencia. Porque, como bien dice el Papa, la esperanza
La esperanza no defrauda nunca. Es una esperanza que se construye con acciones, ¿no? Con compromiso, con la convicción de que un mundo mejor es posible. Pero antes de entrarnos en esa construcción, creo que es un buen momento para hacer una pausa y retomar el análisis de la última parte de esta inmersión. Los esperamos, retomamos nuestra inmersión. Y me gustaría volver al llamado del Papa a investigar si lo que ocurre en Gaza, se encaja en la definición de genocidio, como ya hemos comentado, es una tarea compleja, llena de desafíos. Sin duda. Pues una investigación de esta magnitud no es sencillo. ¿Quiénes tendrían la autoridad, la legitimidad para llevarla a cabo? Esa es solo una de las muchas preguntas que surgen. Claro. Y también cómo se recopilarían las pruebas, ¿no? Cómo se garantizaría la imparcialidad del proceso. Y cómo se analizaría la información dentro del contexto histórico, el contexto político del conflicto. Un verdadero rompecabezas. Exactamente, se necesitaría una entidad independiente e imparcial, ¿no? Con acceso a información, a testimonios de todas las partes involucradas. Además, habría que tener en cuenta las leyes internacionales, las que definen el genocidio, y aplicarlas de forma rigurosa. Y si hipotéticamente la investigación confirmara la existencia de un genocidio en Gaza, ¿cuáles serían las implicaciones para la comunidad internacional? Sería un punto de inflexión, ¿no? A nivel global, la comunidad internacional tendría la obligación de actuar para detener el genocidio y llevar a los responsables ante la justicia. Eso suena a un cambio radical, en la forma en que se aborda el conflicto. ¿Qué tipo de acciones concretas se podrían tomar? Las opciones son variadas y complejas, por supuesto. Podrían implementarse sanciones económicas a los responsables. Se podría considerar la intervención militar para proteger a la población civil, o incluso se podría llegar a la creación de tribunales internacionales para juzgar a los culpables. Wow, son medidas con gran impacto y que sin duda generarían mucha controversia. ¿Cómo se podría equilibrar la necesidad de justicia con la búsqueda de la paz, la seguridad para todas las partes? No parece una tarea fácil. Es una pregunta clave. Y la respuesta no es simple. Requiere un enfoque multidimensional que involucre a la comunidad internacional, a los líderes políticos, a la sociedad civil y, por supuesto, a los propios actores de conflicto. El diálogo, la diplomacia, un compromiso real con la paz son elementos indispensables para avanzar hacia una solución justa y duradera. Sin duda un camino difícil pero necesario. Y ya para ir cerrando nuestra inmersión, volviendo al libro del Papa, más allá de la situación específica en Gaza, ¿qué otras reflexiones nos deja sobre la realidad global? Él no se limita a analizar el conflicto, ¿no? Sino que también nos invita a actuar. El Papa nos llama a mirar más allá de nuestras fronteras, a reconocer la interconexión de los problemas que enfrentamos como humanidad. Nos habla de la necesidad de construir una cultura de la solidaridad, de la compasión, de la justicia social. Nos recuerda que no podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de otros. Es un llamado a la acción, ¿no? A no conformarnos con un mundo donde la desigualdad, la violencia son la norma. Exactamente. El Papa nos recuerda que la esperanza es un motor de cambio, una fuerza que nos impulsa a construir un futuro más humano, más fraterno. Y con esa poderosa reflexión, llegamos al final de nuestra inmersión. Hemos explorado la compleja situación en Gaza a la luz del llamado del Papa, ¿no? A investigar la posibilidad de un genocidio, analizando las implicaciones legales, políticas y éticas de esta acusación. Esperamos que este análisis les haya brindado herramientas, ¿verdad? Herramientas para comprender mejor la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta global basada en la justicia y la solidaridad. Los invitamos a seguir informándose, a contrastar diferentes perspectivas, ya a formar su propia opinión sobre este tema crucial. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima. Suscríbete al canal para recibir más noticias sobre el Papa Francisco y que Dios nos bendiga siempre.